Hola, hoy estudiaremos lo que es la unidad número 7 y vamos a tocar el tema de geometría analítica. En este caso vamos a analizar lo que son las secciones cónicas. Y para ello vamos a mencionar las parábolas, las elipses y las hipérbolas. Bueno, antes de empezar, las secciones cónicas son las curvas que se obtienen cuando hacemos un corte recto en un cono, como se ve en la siguiente figura. Si un cono se corta horizontalmente, la sección transversal es una circunferencia, como lo vemos en este primer caso. Entonces, una circunferencia es una sección cónica. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos dos conos unidos y pues hacemos un corte, nos vamos a dar cuenta que tenemos una circunferencia formada ahí. Y eso lo podemos hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, en este caso lo hacemos en un corte en diagonal y de aquí vamos a sacar lo que es la forma de una elipse. Y si hacemos un corte lateral a un cono en esta sección, vamos a encontrar de que aquí vamos a hallar la forma de una parábola. Y si hacemos un corte vertical para cualquier sección en una sección cónica, nos vamos a encontrar lo que es una hipérbola. Nuestro objetivo en este capítulo es hallar ecuaciones cuyas gráficas son secciones cónicas. Ya sabemos que en las secciones anteriores nosotros habíamos encontrado lo que es la ecuación de una circunferencia y recordamos que era x al cuadrado más y al cuadrado es igual al valor del radio al cuadrado. Y con esas ecuaciones para cada una de las otras secciones el analizar sus propiedades geométricas. Las secciones cónicas tienen propiedades interesantes que les hace útiles para numerosas aplicaciones prácticas. Por ejemplo, una superficie reflectora como secciones transversales parabólicas concentra la luz en un solo punto. Eso podría ser como un ejemplo clásico como la forma de los silbines de los automóviles que tienen una forma de una parábola y se centran para poder reflejar el haz de luz en una sola dirección, ¿verdad? Ese sería uno de los casos que nosotros podemos plantear, ¿verdad? Y en este caso pues vamos a analizar de una vez lo que es la definición geométrica de la parábola. Asimismo, como vimos en las secciones anteriores, sabemos que cada una de esto pues tiene una condición y en este caso va a tener una ecuación que nosotros conocíamos que y era igual a ax cuadrado más bx más c. Eso lo conocemos como una curva de una parábola que abre ya sea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo que tenga el valor de a, si es positiva o si es negativa. Bueno, me dice que una parábola es el conjunto de puntos del plano que son equidistantes con un punto fijo F llamado foco y una recta L llamada directriz. ¿Qué me dice? Es un conjunto de puntos de planos que son equidistantes con un punto fijo. Me está diciendo de que esto le llamamos el foco y de aquí a la parábola dice que tenemos la misma distancia que se encuentra de aquí hacia una directriz que va a ser la misma distancia que vamos a tener en esta condición. Para este caso vemos lo mismo, la distancia que hay del foco hacia este extremo de la parábola me está diciendo que es la misma definición que tenemos en la directriz. Por lo tanto, el punto que tenemos en esta sección nosotros la conocemos como vértice. Sabemos de que sobre esto tenemos el eje y sabemos de que esa parábola es simétrica sobre dicho eje. Eso es lo que definimos para esta condición. Veamos aquí en esta condición. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta que tenemos un punto que está en el punto x, y. Y en cualquier punto en la parábola, entonces estamos hablando de que la distancia de P al foco, usando una fórmula de distancia, vamos a analizar de que es la raíz de x al cuadrado más y menos P al cuadrado. ¿De dónde estamos sacando esta fórmula? La estamos sacando de formar un triángulo que tenemos de aquí para acá. Sabemos que formamos un triángulo y estamos encontrando que y menos P va a ser la distancia que tenemos de aquí y estamos analizando x que es de aquí para acá. Esa es la fórmula de la distancia. Pero también sabemos que la distancia de P a la directriz
nosotros lo vamos a conocer que es y menos p como valor absoluto. Quiere decir que esto es igual al valor absoluto de y más p. Bueno, de aquí vamos a deducir algo. Nos damos cuenta de que el valor que existe de la directriz a este valor que es el punto del vértice va a ser el mismo que va a ser del punto hacia el valor del foco. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Vamos a hacer una fórmula de la definición de la parábola, que son las distancias que deben ser iguales. Me dice que la raíz cuadrada de x cuadrado más y menos p al cuadrado, toda esta raíz va a ser igual al valor absoluto de y más p. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues la vamos a tener que reducir y encontrar una ecuación para poder resolver este tipo de problemas. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Si nos damos cuenta, podemos sacar la raíz cuadrada y la pasamos al otro lado, y este lado nos quedaría x al cuadrado más y menos p elevado al cuadrado, y del otro lado me quedaría y más p. Sabemos de que esto lo elevamos al cuadrado y esto simple y sencillamente se vuelve y más p elevado al cuadrado. Por lo tanto, resolvemos la ecuación que tenemos aquí adentro y nos quedaría x al cuadrado más y al cuadrado menos 2 py más p al cuadrado. Esto sería igual a y al cuadrado más 2 veces p por y más p al cuadrado. Por lo tanto, aquí podemos reducir algunos términos. Por lo tanto, de este lado nos quedaría x al cuadrado menos 2 py, y del otro lado nos va a quedar igual a 2 py. Por lo tanto, de aquí, de esta ecuación, despejamos el valor de x y nos quedaría x al cuadrado sería igual a menos, vamos al otro lado sumando, 4p por y. De aquí tenemos una definición que vamos a conocer como el valor que vamos a analizar para estas funciones de parábolas. Bueno, de aquí vamos a deducir que la parábola también puede tomarse en cuenta con un eje vertical, y del cual acabamos de deducir la ecuación que sería x al cuadrado igual a 4p por y. Bueno, ¿qué es una parábola? Con las siguientes propiedades. ¿Qué propiedades va a tener? Me dice que su vértice va a ser b 0,0. Quiere decir que se encuentra en el origen. El foco lo vamos a definir como f y se encuentra en 0,p. Y donde me va a decir de que la directriz para esta condición va a ser igual a y igual a menos p. Quiere decir que ese valor de menos p me va a definir si p es mayor a 0, abre hacia arriba, o si p es menor a 0, abre hacia abajo. ¿Cómo lo tomamos en cuenta en esta condición? Me doy cuenta que el valor del foco se encuentra precisamente en algún punto de y es precisamente el punto de p que estamos analizando, que va a ser la misma distancia que se encuentra de aquí para acá, de la distancia que hay de aquí a esta recta que nosotros le conocemos como directriz. Me está diciendo de que va a abrir hacia arriba si solo si x al cuadrado es igual a 4py con p mayor a 0. Me está diciendo ese valor. Y en dado contrario me está diciendo la misma ecuación, x al cuadrado igual a 4p por y con p menor a 0. Me está diciendo que va a abrir hacia abajo. Sabemos que la condición que tenemos va a ser que es la misma distancia que tenemos del foco hacia el vértice y la misma dirección que tenemos del vértice hacia la directriz. A continuación veremos un ejemplo. Me dice hallar la ecuación de una parábola, y en este me está pidiendo encontrar una ecuación para la parábola con vértice b 0,0 y foco f 0,2 y trace su gráfica. Bueno, como me está diciendo de que el foco es 0,2, concluimos de que el valor de p va a ser igual a 2. De modo que la directriz va a ser equivalente a y igual a menos 2. Entonces ya con esos datos que conocemos, sabemos de que la ecuación es x al cuadrado igual a 4p por y
donde sabemos de que P es igual a 2. Entonces decimos que x al cuadrado es igual a 4 por 2y. En este caso la ecuación sería x al cuadrado igual a 8y. Esa sería nuestra ecuación. Como sabemos de que P es igual a 2, quiere decir de que es mayor a 0, me está diciendo de que esa va a abrir hacia arriba. Por lo tanto, pues aquí nosotros la vamos a graficar y pues sabemos de que trazamos nuestro plano XY y sabemos de que el punto P se encuentra precisamente donde está el foco y me dice que esto mide 0,2. Sabemos de que aquí graficamos la ecuación x al cuadrado igual a 8y, sería esta parábola, y sabemos de que la directriz se encuentra precisamente en y igual a menos 2, quiere decir que es precisamente ese valor que tengo yo aquí. Aquí encuentro mi directriz, le vamos a llamar directriz, y arriba trazamos nuestra parábola que sabemos que tendrá este comportamiento. Ese sería el primer ejemplo. Bueno, ahora veremos lo que es la parábola con eje horizontal. Sabemos de que pues teníamos un eje vertical como lo teníamos en este ejemplo, pues tenemos que conocer qué pasaría en el caso si tuviéramos un eje horizontal. Bueno, primero que nada, pues la ecuación será similar, lo único que vamos a tener que cambiar van a ser las condiciones. Por ejemplo, la gráfica para esta ecuación va a ser y al cuadrado igual a 4p, en vez de poner y vamos a poner x. Y sabemos de que es una parábola con las siguientes condiciones. ¿Qué condiciones va a tener? Me va a decir que el vértice va a ser la condición de que b 0,0. Me está diciendo que el vértice se encuentra en el origen. Sabemos que el foco va a ser f, donde va a ser p, 0. En este caso va a ser diferente al anterior, como lo habíamos encontrado. Y aquí vamos a encontrar la directriz. Ojo con esos datos, tenemos que saber cuál va a ser nuestras fórmulas y condiciones para trabajar con el eje horizontal o con el eje vertical. La directriz en este caso va a ser x igual a menos p, donde sabemos de que el valor de p me va a decir de que si p es mayor a 0, abre hacia la derecha, y si p es menor a 0, va a abrir hacia la izquierda. Sabemos de que tenemos las mismas condiciones como la anterior, de que aquí tenemos el foco, el vértice y la directriz. Sabemos de que aquí encontramos la misma distancia que hay de aquí para acá, que es la que hay de aquí para acá. La misma condición para esto. Me doy cuenta que aquí tengo la misma fórmula, 4px, donde p es mayor a 0. P va a ser, este valor me está diciendo que tiene que ser positivo en dado caso, y aquí p debería ser un número negativo. Veamos un ejemplo de una parábola con eje horizontal. Y en este caso me dice, una parábola tiene la ecuación 6x más y al cuadrado igual a 0. Me dice que encuentre el foco y directriz de la parábola, y asimismo me pide que trace la gráfica. Bueno, para hallar el foco y la directriz ponemos la ecuación dada, que ya sabemos que se refiere a y al cuadrado igual a, en este caso sabemos que es menos 6x. Comparando esto con la sección general, sabemos de que la ecuación original es y al cuadrado igual a 4px. Y si nos damos cuenta, 4p, el valor que tenemos aquí es exactamente igual a decir menos 6. Sabemos que estamos hablando de esto igualado al valor que tenemos aquí arriba. Por lo tanto, sabemos de que aquí podemos despejar p, y p va a ser igual a menos 3 medios. Sabes que pasamos el 4 para abajo y sacamos la mitad y me quedaría 3 medios, que sería el primer valor que nosotros tomamos en cuenta para esta condición. Entonces, si sabemos cuál es el valor de p, por lo tanto podemos conocer el valor del foco. El foco viene dando f igual, 3 medios negativos, 0, y la directriz en este caso quedaría como x igual a 3 medios. Sabemos de que
P es mayor a 0, por lo tanto la parábola abre hacia la izquierda. Bueno, vamos a graficarla, pero antes que nada tenemos que tomar unas condiciones para poder graficarla. Nosotros sabemos de que podemos graficar en planos X, Y como las funciones, pero en este caso podemos hacer una condición similar. Vamos a tomar en cuenta la ecuación original. Me dice que 6x más y al cuadrado igual a 0. ¿Qué pasa si despejamos y de aquí? Y al cuadrado va a ser igual a menos 6x. Por lo tanto, sacamos la raíz de ese lado y nos quedaría más menos la raíz de menos 6x. Por lo tanto, este sería el valor que toman las raíces cuadradas. Aquí sacamos dos deducciones y decimos que y puede valer menos 6x o puede valer raíz de menos 6x. Aquí tenemos dos condiciones. Por lo tanto, a la hora de graficarla, sabemos de que su comportamiento puede quedar así como lo tenemos en esta gráfica. Me dice que aquí abre hacia la izquierda. Sabemos de que el valor de nuestra ecuación es 6x más y al cuadrado igual a 0. El foco precisamente se encuentra en menos 3 medios, como lo hemos encontrado en esta condición, ya lo hemos encontrado, menos 3 medios, y se encuentra sobre 0 en y en esa condición. Y aquí mismo vamos a encontrar su directriz, que la trazamos como x igual a 3 medios, que la teníamos precisamente, que es igual a 1.5. A la hora de graficarlo en una calculadora científica o una graficadora, sabemos de que podemos graficarla por partes y sabemos de que si nosotros graficamos menos 6 raíz de menos 6x, sabemos de que estamos hablando de esta parte positiva, y a la hora de graficar menos la raíz de menos 6x estamos hablando de este lado. Por lo tanto, sabemos de que aquí tenemos menos 6x y de este lado tenemos menos la raíz de menos 6x. Por lo tanto, nos damos cuenta que la gráfica se puede hacer tanto en calculadora como la podemos trabajar también usando la tabla para conocer los datos. Eso lo hemos visto en secciones anteriores. Veamos el siguiente ejemplo. Una familia de parábolas. Me dice, encuentre ecuaciones para las parábolas con vértices en el origen y focos en f sub 1 0,1 f sub 2 0,1 f sub 3 0,1 y f sub 4 0,4. Y el inciso B me dice trazar las gráficas de las parábolas del inciso A y me pregunta qué puedo concluir. Bueno, en este caso pues se plantea una tablita donde me dice que para cada condición tenemos 4 focos diferentes. Una que relaciona a 1/8, 1/2, 1 a 1 y otra que es el valor a 4. Sabemos que estamos hablando de términos x, y. Por lo tanto, aquí podemos deducir de que el valor de p para cada una va a ser 1/8, 1/2, 1 y por lo tanto aquí va a ser 4. Si nosotros deducimos la ecuación multiplicando ese valor por 4, vamos a encontrar de que x al cuadrado va a quedar igual a 1/2 y 1/2 me va a quedar x al cuadrado por ese valor me va a quedar 2. Para 1 me va a quedar x cuadrado igual a 4 y para 4 me va a quedar x cuadrado igual a 16. Sabemos de que de aquí sacamos esos valores. Por lo tanto, la forma de la ecuación para la calculadora nos va a quedar y igual a 2 por x al cuadrado, despejando aquí y igual a 0.5 x al cuadrado, y nos damos cuenta aquí el valor cada vez está siendo más pequeño por cada valor de la condición que encontramos para la posición del foco. Quiere decir eso de que los focos están en el eje y positivo, las parábolas abren hacia arriba y tienen ecuaciones de la forma x cuadrado igual a 4py. Esto lleva a esas ecuaciones que planteamos. Para el inciso B, si nos damos cuenta, las gráficas están trazadas en esas siguientes figuras y vemos que cuanto más cercano esté el foco del vértice, más angosta es la parábola. Me está diciendo de que para esta condición mi ecuación sería y igual a 2x al cuadrado para la primera. Para la siguiente sería y igual a 0.5
x al cuadrado. Para la siguiente sería y igual a 0.25x al cuadrado. Y para la última, que es el valor que encontramos aquí, sería y igual a 0.0625x al cuadrado. Ese sería lo que sucedería para cambiar los valores del foco para ese ejemplo. Resolvamos otro ejemplo. Me dice, dada la ecuación x al cuadrado menos 4x menos 8y menos 20 igual a 0, me pide que hay el vértice, el foco, la ecuación de la directriz, la longitud del lado recto, la ecuación canónica y su gráfica. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Primero que nada, vamos a plantear la forma general. Me está diciendo de que x al cuadrado más ax más by más c es igual a 0. Este sería un método de la forma general. ¿Qué vamos a hacer ahora? Primero que nada me doy cuenta de las siguientes condiciones. Me estoy dando cuenta de que a es igual a menos 2h. Por lo tanto, de aquí podemos definir que esto es menos 4 igual a menos 2h. Por lo tanto, h va a ser igual a 2. Este sería otra metodología de cómo analizarlo. B sería igual a menos 4p. Por lo tanto, menos 8 es igual a menos 4p. Y de aquí dedujimos que p es igual a 2. Esta sería la metodología de cómo resolver todo este problema. Sería un ejemplo básico. Y c sería igual a h al cuadrado más 4pk. Aquí estamos hablando cuando no se encuentra en el origen nuestra parábola. Por lo tanto, aquí decimos de que 20 es igual a 2 al cuadrado más 4 por 2 por el valor de k. Quiere decir de que si nosotros despejamos k de aquí, debería de ser k igual a menos 3. Aquí tenemos cómo analizar los valores para encontrar las condiciones que nos pide. Ya que tenemos eso, sabemos de que el vértice va a ser definido con h, k. Por lo tanto, quiere decir de que el vértice es 2, menos 3. El foco, en este caso, va a ser, el foco va a relacionarse, como no se encuentra en el origen, va a ser h, k más p. Quiere decir de que el foco se va a relacionar como un 2, menos 1. Y la directriz, sabemos de que la directriz sería y igual a k menos p. Quiere decir de que y es igual a menos 5. Y la longitud del lado recto, pongamos la longitud del lado recto, es igual a 4p. Vayan apuntando esas fórmulas que estamos analizando ahí. Por lo tanto, el lado recto es equivalente a 8 unidades. Y la ecuación canónica que nosotros vamos a plantear va a ser x menos h al cuadrado. Esto va a ser igual a 4p por y menos k. Por lo tanto, esta ecuación va a quedar como x menos 2 al cuadrado igual a 8 por y más 3. Esa sería nuestra ecuación. Y si nos damos cuenta, pues vamos a encontrar nuevas fórmulas, cómo poder resolver este problema. Y las van a tener que apuntar ustedes para poder resolver este tipo de ecuaciones. Por lo tanto, la gráfica me está diciendo de que el valor de P es mayor a 0. La parábola se abre hacia arriba y se ubica el vértice. Y se ubican el vértice, el foco, el lado recto y la directriz. Luego se traza la parábola que pasa por el vértice y por los extremos del lado recto. Me está diciendo de que el foco lo tenemos precisamente aquí. El vértice se encontraría en 2, menos 3. Así como lo habíamos encontrado. Vértice en 2, menos 3. Aquí lo tenemos. El foco se encuentra en 2, menos 1. Ok,
¿qué más encontramos aquí? Encontramos el valor de y que dice que se encuentra en menos 5, debería encontrarse por aquí. ¿Qué más tenemos que hacer? Vamos a tener que graficar. La ecuación de la gráfica sería esta y el comportamiento de dicha gráfica debería de quedarme algo así. Sabemos de que esa sería la gráfica de la función x cuadrado menos 4x menos 8y menos 20 igual a 0. Por ende sabemos de que la mediatriz va a ser y igual a menos 5, que sería esta recta horizontal que tenemos aquí. Otro ejemplo sería, dice, determinar el parámetro P, la ecuación general, la longitud del lado recto, la ecuación de la directriz y el gráfico de la parábola si su vértice es 4,3 y su foco es 5 medios, 3. Bueno, como el vértice y el foco de la parábola tienen las mismas coordenadas en el eje Y, la directriz es vertical. Por lo tanto, el vértice, ¿qué forma va a tener? Tendrá la forma B, H, K. Y el foco lo vamos a conocer como F, H más P, K. En donde se deduce lo siguiente. Sabemos de que H más P va a ser igual a 5 medios y por lo tanto 4 más P va a ser igual a 5 medios. Despejando P de ahí, nosotros vamos a encontrar de que P es igual a menos 3 medios. Dado la ecuación canónica, tiene la forma siguiente. Me está diciendo de que es y menos k al cuadrado igual a 4 por P por x menos h. Esta es la forma canónica de la ecuación. Reemplazando los valores del vértice B y el parámetro P en esta ecuación, vamos a obtener que es y menos 3 al cuadrado igual a 4 por menos 3 medios. Quiere decir que eso lo vamos a multiplicar por x menos 4. Es decir, que el valor que vamos a tener aquí sería y menos 3 al cuadrado igual. Multiplicamos todo este valor y decimos de que 4 por 3 medios va a ser igual a menos 6 por x menos 4. Realizando los productos indicados vamos a obtener que todo esto al operarlo nos va a quedar y al cuadrado menos 6y más 9 va a ser igual del otro lado a menos 6x más 24. Si trasladamos todos los términos a la izquierda de la igualdad, vamos a tener la siguiente ecuación. Y al cuadrado menos 6y menos 6x menos 15 igual a 0. Quiere decir de que encontramos toda la ecuación. Por lo tanto, la longitud del lado recto sería igual a 4 por el valor absoluto de P. Quiere decir de que el lado recto va a ser igual a 4 por menos 3 medios. Sabemos que el valor absoluto se vuelve positivo. Por lo tanto, 4 por 3 medios, esto va a ser equivalente a 6 unidades. Eso es lo que quiere decir que recordemos que el valor absoluto de P es el valor absoluto de ese mismo valor. Por lo tanto, la ecuación de la directriz va a ser x igual a h menos P. Por lo tanto, sería x igual a 4 menos 3 medios. Por lo tanto, vamos a dejar que esto va a ser aproximadamente igual a, si nosotros sumamos este número mixto, nos debería dar aproximadamente 11 medios. Y ahí deducimos nuestros valores. Quiere decir de que como P es menor a 0, la parábola se va a tener que abrir hacia la izquierda. Se ubica el vértice, el foco, el lado recto. El foco siempre es un punto medio y la directriz. Luego se traza la parábola que pasa por el vértice y los extremos del lado recto. Quiere decir de que a la hora de graficarlo, nuestro comportamiento debería quedar similar a esto. A ver, hacia la izquierda me está diciendo de que
vértice se encuentra en 4,3. ¿Qué más conocemos? El foco se encuentra en 5 medios, 5 medios,3. Y ¿qué más vamos a conocer aquí? Lo que es el valor de la recta, que sería precisamente este valor que tenemos aquí. Por lo tanto, ya sabemos de que en la ecuación de esta gráfica sería y al cuadrado menos 6y menos 6x menos 15 igual a 0. Estamos hablando de esta ecuación. Sabemos de que el lado recto, lo que estamos midiendo, lado recto sería la medición de este valor, que serían 6 unidades. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tenemos las 6 unidades que representa ese valor.